Buenas tardes nuevamente. Miren, mi formación, soy economista en la licenciatura, con maestría en estudios de población en el Colegio de la Frontera Norte. El doctorado en el Colegio de México, también en el área de estudios de población. Dirijo una revista que se llama Papeles de Población. Es una de las revistas de mayor reconocimiento para México y para América Latina en términos de los indicadores de impacto en el área de ciencias sociales. El año pasado el CONACYT la reconoció como una de las revistas de mayor influencia en el área de ciencias sociales en este país. Grosso modo, eso es como para entrar en el tema. Decía yo, dada mi formación, dada el área que trabajo los temas de población, que es mi área, y he trabajado el tema de migración, sobre todo el caso de migración calificada. He revisado, ya tengo rato trabajando ese asunto de la integración. Se llama probabilidades de integración de los inmigrantes calificados en Estados Unidos. He hecho comparaciones de los inmigrantes mexicanos en relación con los de la India y blancos no hispanos y de otras nacionalidades, utilizando las fuentes norteamericanas principalmente, que es mi trabajo. Hoy vengo a presentar algo quizás distinto de todo lo que se ha trabajado acá, pero en el contexto de lo que se hablaba hace un rato, de la crisis de las ciencias sociales. Los grandes investigadores han reconocido que hay una crisis en términos de poder entender la realidad actual. Octavio Yanni, cuando se refiere a la globalización, habla de todo lo que se ha escrito, metáforas. En términos, se reconoce que hay una gran cantidad de metáforas, dada la carencia heurística de todos los enfoques que hay para entender el asunto de lo que tiene que ver con el asunto de la globalización. Wallerstein dice en alguno de sus textos, dice que es importante que las ciencias sociales tienen que repensar, así dice, e impensar a las ciencias sociales. En ese contexto, yo traigo algo acá. Le hemos llamado, es un texto que estamos trabajando, es un texto muy preliminar, es un texto que estamos trabajando con el doctor Rodolfo Cruz, que es un investigador del Colegio de la Frontera Norte. Tuvimos la oportunidad de invitarlo hace como 2 semanas a Toluca y empezamos a trabajar alguna idea. Y le llamamos mitos de las deportaciones. Para quienes conocen los temas sobre migración, en realidad la migración en sí encierra una gran cantidad de mitos. El mito más reconocido es que nosotros pensamos, e incluso los migrantes nunca te dicen que sufrieron fracasos, ¿no? Que la mayoría fueron exitosos. Entonces, ese es un gran mito. No todos los migrantes son exitosos, y en ese sentido nosotros planteamos esta idea de cuatro mitos. Desde la perspectiva del transnacionalismo, el transnacionalismo se construyó justamente también a partir de la crisis de poder entender el asunto de la migración internacional. Los conceptos que usa el enfoque del transnacionalismo se basan justamente la lectura neoclásica, desde la lectura neoclásica de las empresas transnacionales. En ese sentido, se puede decir que ese supuesto que gira en torno a esta exposición. Bueno, si podemos pasar la lámina, por favor. ¿Con cuál le paso la flechita, no? No me da chance. Ok. Estos son algunos dirían que son hipótesis, ¿no? Y nosotros le llamamos mitos. Retomamos 4 variables. Si ustedes leen los medios, desde el año pasado empezó a tratarse el tema de la deportación. En realidad es un tema que siempre ha estado presente en la discusión de la migración después de la Revolución Mexicana.
Incluso con Álvaro Obregón, cuando hubo deportaciones, empezó a implementar un programa de recepción de migrantes sobre deportación, ¿no? Entonces, lo que nosotros encontramos en la literatura es que dice que cuando hay una crisis económica es cuando los gobiernos más desarrollados buscan instrumentar políticas de deportación. Esa es una, y el argumento que se está usando, bueno, tradicionalmente se usó, pero hoy se está usando, es que el incremento del desempleo también provoca que muchos migrantes sean sujetos de deportación. Y agregamos dos variables que tienen que ver con el transnacionalismo. Uno tiene que ver con el tipo de cambio. El tipo de cambio tiene que ver más con una política interna, dado el contexto internacional, y el otro es el asunto de las remesas. Sí, se supone que hoy lo que está sucediendo, los migrantes, por el temor de ser deportados, ellos buscan enviar la mayor cantidad de remesas hacia el país. Y agregamos uno que es el tiempo, básicamente el tiempo que expresa realmente lo que ha sido la evolución histórica de la política de migración en Estados Unidos, que ese sería el quinto, ese sería como para nosotros el más importante, ¿no? Este es más o menos del esquema de cómo lo pensamos. Un migrante se va a Estados Unidos con el propósito de integrarse. ¿De integrarse dónde? En el mercado laboral, en el mercado de trabajo, en términos sociales, en términos políticos y en términos culturales. Sin embargo, en una sociedad de recepción, encuentra situaciones como la que hemos visto expresado, situaciones de xenofobia, discriminación, exclusión, digamos expresados en términos de la política, y ellos entran en una zona que le llamamos zona de vulnerabilidad. Y en esa zona de vulnerabilidad pasa a otra zona que le llamamos marginación, y entra una tercera zona, una cuarta zona, que es la deportación. Y la deportación significa, ustedes han hablado mucho de integración, nosotros acá lo leemos, el hecho de ser, digamos, cuando ya se consumó la deportación, ya es la desintegración. Un poco leyendo al revés lo que se leía antes, de que cuando se iban los migrantes de aquí hacia Estados Unidos, pues, las familias se desintegraban. Entonces, hoy el asunto de la deportación está desintegrando familias desde Estados Unidos, ¿no? Entonces, esa es un poco la idea que hay detrás de esto. Bueno, este es un poco el esquema de cómo lo estamos tratando, que son, suponemos nosotros que son los factores que giran en torno al asunto de la deportación. Yo creo que hay más elementos, pero estos son para nosotros los más importantes. Bueno, está esta parte que tiene que ver con los ciclos económicos en una economía capitalista, y esta que tiene que ver con la imposición en términos de la política gubernamental hacia la migración, y está este asunto del tipo de cambio que tiene que ver más con la política interna, y esta que tiene que ver con las remesas. Pero lo que yo les decía hace un rato es justamente el objetivo del migrante, es integrarse en una economía de destino que es justamente Estados Unidos, ¿no? Y bueno, la metodología que nosotros usamos es una cosa muy básica. Empezamos a revisar la información y corremos un modelo de regresión múltiple, ¿sí? Un poco para probar si realmente la hipótesis es válida, por eso le llamamos mitos, porque de repente los modelos de regresión no dan lo que uno quiere, ni dan lo que la teoría sugiere, ¿no? Y bueno, este es el modelito, que es un modelo de regresión múltiple que corrimos para el modelo de regresión múltiple. Lo que cuenta es el R cuadrado, y el nivel de significancia, y el W-Watson que está apenas por arriba del 1, ¿no? Y este cuadrito que es el más importante, ¿no? De acuerdo a lo que sugiere acá, es que sí hay un nivel de explicación de acuerdo al comportamiento del PIB, y este es como el más importante, ¿no? Sin embargo, el tipo de cambio, aquí lo que nos dice, en términos de lo que expresa es un modelo, es una variable superflua, de acuerdo a lo que dice la estadística.
Bueno, el nivel de explicación se supone que el tipo de cambio explica más, pero en términos del PIB, si nada más agarramos el PIB en relación al desempleo, el PIB explica 2 veces más en relación a la tasa de desempleo, ¿no? Pero si relacionamos en términos del PIB en relación a las remesas, es 5 veces más importante la variable, es decir, los ciclos económicos explican más este asunto, ¿no? Bueno, sin embargo, nos quedamos todavía con esas dudas, y entonces lo que hicimos acá es un poco correr este modelito en relación al tiempo, y lo que dicen los historiadores es que el tiempo es una variable explicatoria que no falla, ¿no? Y entonces, si ustedes ven el nivel de explicación del tiempo, el R cuadrado es mucho mayor que cuando incluimos todas las variables que acabamos de ver. Y aquí en el tiempo nos podemos ver todas las políticas de restricción que ha puesto Estados Unidos. Yo aquí lo puse desde 1985, pero en realidad el modelo puede venir hacia atrás. Nada más, aquí si ustedes ven nada más como tendencia la gráfica, hay una tendencia hacia la disminución. Y yo buscaba encontrar por qué esta disminución, y lo que vemos es que el ICE cambió el concepto de deportado por aprehensiones de 2011 para acá. Entonces de ahí que justamente está esta curva que baja, ¿no? Entonces se supone que lo que hemos encontrado en los medios, que los presidentes que más deportaron fue Obama y Bush. Estos 2 presidentes deportaron alrededor de 5 millones entre ellos 2, ¿no? Entonces, todo lo que pudiéramos explicar en términos de este modelito es que justamente los gobiernos demócratas empezaron a construir muros, empezaron a aplicar políticas restrictivas, etcétera, etcétera. Aquí podemos agregarle todos los que se pueden encontrar en términos de las restricciones hacia los inmigrantes en Estados Unidos. Para nosotros este es como el modelo que mejor explica el asunto de las deportaciones, ¿da? El contexto actualmente en Estados Unidos. Aquí encontramos todos los argumentos que ustedes se puedan imaginar. Lo que queremos decir es que no solamente el presidente actual tiene la intención de deportar el mayor número de indocumentados. Aquí están todos los aquí están todas las deportaciones. ¿Por qué incluí todas las deportaciones? Porque casi el 80% de las deportaciones son mexicanos. Es que no hay mucha diferencia si yo solamente tomo las deportaciones para el caso de los mexicanos y la totalidad. Solo a partir de 2011 empezó a cambiar. Aquí se reducen las deportaciones porque empieza a deportar las de las otras nacionalidades, es decir, empieza a deportar centroamericanos, asiáticos, latinoamericanos, africanos, etcétera. Entonces, no quiere decir que haya, es decir, en términos simples, el gobierno norteamericano ha implementado siempre políticas restrictivas, ¿no? Es decir, la actitud xenofóbica de todo lo que estamos escuchando de manera cotidiana en los medios, eso siempre se ha dado en Estados Unidos con independencia del partido quien quede en Estados Unidos. Siempre ha usado una política restrictiva y lo ha usado en función a la situación económica del país, o como dicen los expertos, de acuerdo a la oferta y la demanda de mano de obra en Estados Unidos. Hay que recordar que el engranaje más importante del sistema capitalista, así lo dice Castells y Miller, que es justamente la migración indocumentada, ¿no? Entonces, partiendo de ese criterio, nosotros estamos más de acuerdo con este modelito que el que acabo de mostrar. Pero igual son mitos que tienen que irse revisando en torno a la migración. Y esto es como una prueba más. Aquí tenemos que 63% de las entidades federativas en Estados Unidos aplican algún modelo de política restrictiva. Sí, esto yo lo hice a partir del Observatorio sobre Legislación, sí, en contra de inmigrantes en Estados Unidos. ¿Eso qué quiere decir? Que casi la mayor parte de los estados en Estados Unidos han utilizado algún
alguna política en contra de los inmigrantes. En términos generales, lo que nosotros proponemos es que, un poco recuperando lo que decía Wallerstein, que hay que empezar a revisar o repensar e impensar el asunto, el enfoque del transnacionalismo y empezar a trabajar los conceptos que tienen que ver con integración, reintegración. ¿Por qué? Porque nosotros llamamos integración porque un niño que nace en Estados Unidos viene a México, va a tener que pasar por ese asunto de la integración social, la integración escolar, la integración cultural. Hay una serie de situaciones en las cuales el niño va a buscar una integración, es decir, lo mismo que leíamos los migrantes mexicanos en Estados Unidos, los niños que vienen hacia México van a sufrir ese proceso. Reintegración son los migrantes mexicanos que se fueron hacia Estados Unidos y vienen y hay un proceso de reintegración. Obviamente la sociología económica maneja el término de incorporación, ¿sí? Entonces tendríamos que agregar el concepto de desincorporación, ¿no? Esos términos que tienen que ver con asimilación segmentada o desasimilación, que son los conceptos que maneja en ese momento el enfoque del transnacionalismo, ¿no? Entonces, esa es de manera general nuestra propuesta, ¿no? Entonces, esto es un poco lo que se supone que probamos en términos de los mitos y que tiene que ver con las variables que incluimos, ¿sí? Y obviamente lo que nosotros decimos es que estas hipótesis pueden ser, como dice Karl Popper, cuestionadas, falsearlas, es decir, nosotros no decimos que estas hipótesis son inmutables, sino que esas hipótesis pueden ser refutadas, cuestionadas, probadas, en fin. Entonces, ese es un poco lo que nosotros proponemos en términos de los hallazgos acá. Y bueno, en términos de política gubernamental también sugerimos, yo revisando un poco lo que hay en términos de materia gubernamental, el actual gobierno de Peña Nieto tiene un programa donde justamente habla de integración, pero no incluye el asunto habla de reintegración, pero no habla del concepto de integración en sus múltiples dimensiones, porque tiene que ver con la integración económica, política, social, cultural, etcétera. Entonces eso es lo que nosotros proponemos, pero que la política pública se tiene que pensarse de manera transnacional, no es solamente pensarla acá hacia México, sino que, ¿por qué? Porque involucra dos países, que es México y Estados Unidos específicamente, ¿no? Y para ello me tomé la libertad de citar este textito que viene aquí. Creo que ya no. Es un textito, es de una canción de finales después de la Revolución Mexicana, donde dice lo siguiente: me es grato escribir a usted y decirle en la presente que aunque yo me quede ausente por estos Estados Unidos, siempre seremos amigos y nunca lo olvidaremos. Algún día ya nos veremos por aquellos territorios y estos interrogatorios los anticipo hoy, porque si algún día me voy a refugiar con ustedes, espero que sus mercedes reciban a un peregrino que es de su mismo destino. Y este es un texto retomado del texto de un libro de Manuel Gamio, que es uno de los autores clásicos que estudió la migración internacional. Si ustedes revisan este texto van a encontrar muchas historias de distintos estados, ¿no? De distintos estados del país. Van a encontrar de Michoacán, incluso de Chiapas, que no pensaba encontrar una entrevista que un chiapaneco haya registrado ahí. Yo buscaba a alguien del Estado de México, pero desafortunadamente no encontré. Pero de Jalisco hay muchos, de Guanajuato, de Sonora, en fin, de varias entidades federativas en el país, y creo que esta estrofa de esa canción retrata muy bien lo que los migrantes están pidiendo para el gobierno de México, ¿no? Y para la sociedad mexicana. Muchas gracias. Muchas gracias al doctor por su presentación.
Al final de las exposiciones haremos una ronda de preguntas y eventuales respuestas de los expositores. Enseguida viene el doctor José de Jesús López Salmejo. Él va a presentar la ponencia Retos para la construcción de la paz y el desarrollo global ante el resurgimiento de viejos nacionalismos. En una breve semblanza curricular del doctor, él es profesor investigador de tiempo completo en la Facultad de Economía y Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de Baja California desde 2016, doctor en Ciencias Sociales con orientación en Sociología por la Universidad de Guadalajara y maestro en Estudios en Relaciones Internacionales por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es autor de un libro, varios capítulos del libro y artículos de investigación en diversas revistas indizadas. Es miembro también de asociaciones internacionales, tales como la Asociación Mexicana de Estudios Internacionales, la Asociación de Estudios Internacionales, el Foro Global de Investigación sobre la Diáspora y Transnacionalismo. Colabora con el Cuerpo Académico de Investigación, Estudios del Desarrollo Global de la UABC e imparte diversos cursos en la Facultad de Economía y Relaciones Internacionales, entre ellos el de Política Mundial en el posgrado de Estudios del Desarrollo Global, PNPC CONACYT. Cuenta con el reconocimiento a la trayectoria PROMEP y de la SEP y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores nivel C. Adelante, doctor. Muy buenas tardes. Muchas gracias, antes que nada, a la organización. Doctora Alicia Jiménez, muchísimas gracias por la invitación. Muchas gracias a los asistentes que, a pesar de ser viernes por la tarde, todavía se dan el tiempo para acompañarnos. Esperamos que la charla, pues además de amena, sea pertinente para los estudios a los que ustedes se dediquen. Básicamente, la invitación que me hicieron para hablar el día de hoy tiene que ver con hablar de los retos para la construcción de la paz y el desarrollo global ante el resurgimiento de viejos nacionalismos. Como se han ustedes dado cuenta, el año 2016 fue un año de pesadilla, en el sentido de que las encuestas que nos hicieron creer que originalmente el mundo había aumentado su nivel de conciencia porque se iban a rechazar discursos y narrativas xenófobas, racistas, etcétera, iban a quedar apaleados y apabullados pues en las elecciones. Sin embargo, cuando estas tuvieron lugar, pues nos encontramos con lo contrario. Frente a todas las expectativas de académicos, de periodistas, de líderes de opinión, de los think tanks, resulta que, por ejemplo, en Colombia se da el no a la paz, en Estados Unidos gana Donald Trump, en Inglaterra, bueno, en el Reino Unido se da el Brexit, y bueno, ahora estamos tan sacados de onda que incluso pensamos que Jean-Marie Le Pen es posible que pueda ganar también en Francia, que tiene un discurso muy en la línea de los conservadurismos nacionalistas y xenófobos y racistas. En ese contexto nos preguntamos, bueno, hay que reflexionar cuáles son los retos para la paz en el marco en el que lo imprevisible se puede volver posible. Entonces yo dividí mi presentación en tres partes. Primero, hablar de nacionalismo. Segundo lugar, hablar de la importancia de la construcción de la paz, cómo se organiza la paz. En un tercer momento, pues hablaremos de las características que tienen quienes organizan la paz. Primero, me centro en un texto clásico del tema del nacionalismo. El autor es Michel Billig, que tiene un texto que se llama Nacionalismo Banal, y en este nos habla él que nacionalismo es un conjunto de creencias ideológicas y prácticas rutinarias que se reproducen en el mundo de los Estados-nación. Aunque a finales de los 90, a inicios del siglo XXI, se creía que la nación iba a borrar, que se imponía la idea del internacionalismo por encima del nacionalismo, bueno, pues finalmente nos dice este señor, el nacionalismo sigue siendo un elemento clave en la conciencia contemporánea y reviste formas conocidas. Todavía nosotros nos seguimos preguntando por nuestros orígenes nacionales. Ayer yo mismo hacía una pregunta sobre cuál sería el origen nacional de las empresas y de las grandes corporaciones que se beneficiaban del NAFTA. Es decir,
nos cuesta mucho trabajo en la idea colectiva desprendernos del concepto nación y de lo que esto implica. Y por lo tanto, Billig dice que el Estado-nación sigue siendo, por lo tanto, la forma predominante de organización política del mundo de hoy. En ese contexto, ¿qué es lo que observamos cuando vemos el panorama general? Todos los días en los medios de comunicación o de difusión se nos informa de violentas luchas para establecer nuevas fronteras nacionales. Y cada vez nos es más familiar el tema palestino-israelí, el tema en Irak, el tema en Siria, el tema de los kurdos, Armenia y Azerbaiyán, Armenia y Turquía, ¿no? El armamento, que hoy en día amenaza la existencia del mundo porque tenemos capacidad para autodestruirnos al menos unas 10 veces, es propiedad legal de los Estados-nación, quienes tienen el monopolio legítimo del uso de la fuerza. El mundo sigue dividido en Estado-nación estrictamente delimitados. Por ejemplo, me llama mucho la atención cómo la Unión Europea, que si algo pueden presumir es libertad de tránsito por encima de sus fronteras, en este 2015 y 2016, cuando llegaron las oleadas de refugiados sirios, lo primero que intentaron hacer es volver a delimitar sus fronteras. Entonces, si en un contexto de integración regional en el cual habían desaparecido las fronteras, en donde se había superpuesto la idea del internacionalismo por encima del nacionalismo, el mecanismo o la reacción defensiva es nuevamente delimitar las fronteras, bueno, pues aquí digamos que Michel Billig o Michael Billig tiene algo de razón al respecto. Entonces, sin embargo, el nacionalismo y el internacionalismo no son fuerzas opuestas en sentido estricto, ya que el nacionalismo sigue siendo una ideología internacional. ¿A qué me refiero? A que como ideología el nacionalismo mueve a las masas más rápido que cualquier otro factor identitario, incluso por encima del religioso. Tanto izquierdas, es decir, teniéndolo presente, tanto izquierdas como derechas y centros proclaman ser más nacionalistas que sus contrapartes para ganar legitimidad pública. Por lo tanto, si el nacionalismo es un problema, entonces es nuestro problema, tanto como de los demás. Para hablar de nacionalismo, habría que entender qué significa nación. En los términos de Billig, de nacionalismo banal, Billig define que, bueno, el centro de nación es una comunidad imaginaria a partir de la que se produce un lenguaje común, una identidad y formas de acción colectiva, narrativas históricas que la vanaglorian, es decir, a la nación, a la comunidad imaginaria, y en ese sentido, en el nombre de la protección de la nación, todo se vale. También produce conductas de consumo preferente, en la cual se asegura que lo hecho en, por ejemplo, México, está bien hecho, que se consuma lo nacional por encima de lo internacional. Mismo Donald Trump hace poco acaba de invitar a los estadounidenses a que decía que consuman americano. Y también se produce la construcción de una geografía binaria. En los términos de Edward Said, la geografía binaria tiene que ver con la construcción de nosotros y los otros, en el cual nosotros somos todo lo que los demás no son y los otros dejan de ser todo lo que nosotros somos. Se vuelve este discurso dual de los bárbaros versus los civilizados, y entonces los civilizados tenemos que crear estructuras que nos permitan sobrevivir por encima de los bárbaros. Y también se crea una tendencia a cohesionar al interior a partir de la creación de un enemigo común externo. Aquí es donde puede peligrar la paz, en un marco de que estamos hablando de retos para la paz. Pero ¿qué es la paz? ¿No? ¿Qué significa la paz? A grandes rasgos, porque esto puede dar para un debate filosófico, que no es la intención, la paz tiene que ver con que no significa que es ausencia de conflicto, tampoco significa ausencia de diferencias, y mucho menos armonía total y permanente. O sea, nosotros podemos estar en paz, pero tenemos nuestras diferencias ideológicas, religiosas, políticas. No necesariamente puede ser armónico. Sin embargo, estamos en paz. Pero entonces, ¿qué significa la paz? ¿No? Desde este enfoque, la paz significa ausencia de violencia o lucha armada. Por lo tanto, significa resolución no violenta de controversias. Así es como lo vamos a entender para efectos de esta charla. Paz implica solución de problemas sin el uso de la fuerza o incluso sin el uso de la amenaza del uso de la fuerza en las relaciones internacionales, como diría uno de los 7 principios de política exterior mexicana, también carta de la OEA de las Naciones Unidas. De acuerdo a Hans Kelsen,
en esta obra de la técnica del derecho internacional y la organización de la paz, pues la paz se organiza, la paz se construye de forma organizada. Y en ese sentido, Kelsen trata el tema de construir estructuras que ayuden a resolver pacíficamente las diferencias entre las partes enfrentadas. ¿Por qué? Esto se da como respuesta a el aumento de la capacidad del ser humano de autodestrucción. En ese sentido, lo que se busca es coexistir pacíficamente a pesar de las diferencias. Sin embargo, este señor, padre del derecho positivista, Hans Kelsen, habla de la importancia de tener medidas coercitivas en la organización de la paz, ya que para Kelsen, sin capacidades coercitivas que hagan imperativo el marco regulatorio, la organización de la paz se vuelve abstracta y difícil de alcanzar. En el derecho internacional, dice Kelsen, se debe encontrar la justicia, capacidad de coerción y al mismo tiempo percepción de legitimidad del orden, porque el tema de legitimidad es muy importante. En ese contexto, Kelsen también estima indispensable que el sistema internacional cuente con suficientes poderes coercitivos, ya lo decía yo, que garanticen la coexistencia pacífica. Ahora voy a decir a qué me refiero con esto. Mire, cada puntito que ustedes pueden observar equivale a 10 ojivas nucleares. A esta lista de países que ustedes pueden observar aquí, se le conoce como el Club de las Potencias Nucleares. Por ejemplo, 3 o 4 bombas H de hidrógeno tienen para ponernos en un mundo apocalíptico de pesadilla. No porque en cuanto detonen las bombas nosotros explotamos y nos morimos, pero sí por las consecuencias que un invierno nuclear, una radiación nuclear y un cambio de clima terminaría por afectar la vida como la conocemos en la faz de la Tierra. Pero obviamente el uso de armas nucleares, una vez que uno se atreva a atacar a otro, no se limitaría a 1, 2 o 3 bombas, ¿no? Entonces estaríamos pensando en términos de la activación del mecanismo de la destrucción mutua asegurada. Si ustedes se fijan, este es el arsenal con el que cuenta Estados Unidos. Este es el arsenal con el que cuenta Rusia, que es un poco mayor que el de Estados Unidos. Reino Unido, Francia, Israel, Pakistán, India, China y Norcorea, que se estima que tiene entre 8 y 12 ojivas nucleares. Ahora, ¿cuáles son los números? Básicamente, Estados Unidos, que hizo su primer ensayo en el 45, tiene 7,000 ojivas, de las cuales 5,070 no se han desplegado todavía, de acuerdo al CIPRI. El CIPRI es un think tank de Estocolmo, Suecia, que lleva la contabilidad de lo que gastan los gobiernos en armamento, presupuestos militares, etcétera, investigación militar, ejércitos que invaden, etcétera. Y de acuerdo a esta fuente, Estados Unidos ya tiene 1,930 ojivas desplegadas. ¿Qué significa? Que no toda su capacidad nuclear está concentrada en su territorio. Tenemos submarinos nucleares que están en el Índico, en el Atlántico, en el Pacífico, en las flotas marítimas incluso, pues distribuidos. Tienen una capacidad balística también muy importante, que son capaces de lanzar un ataque y que pegue en por lo menos 1 hora en el blanco que se propongan. Después le sigue Rusia, el cual hizo su primer ensayo en 1949, tiene 1,790 ojivas desplegadas, 5,500 no desplegadas. Yo les decía hace un rato, tiene un poco más que Estados Unidos. Sin embargo, el poder destructivo de las ojivas nucleares rusas es un poco menor que el de las estadounidenses. ¿Cómo se mide el poderío de las bombas nucleares o de las ojivas nucleares? Lo medimos en kilotones, ¿no? En millones de toneladas de TNT, trinitolueno. Así como, por ejemplo, en las computadoras hablamos de kilobytes, de megabytes, de gigabytes, etc. Acá sería una especie de analogía para que ustedes dimensionen el potencial de las bombas. Por ejemplo, en la época de las bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki, hablamos que el poder de estas bombas tenían aproximadamente unos de 13 a 18 kilotones. Hoy estamos hablando de teratones, ¿no? Para que dimensionemos un poco a qué nos referimos cuando hablamos del aumento de la capacidad autodestructiva del ser humano contra el mismo ser humano. En total tenemos aproximadamente unas 15,395 ojivas nucleares de acuerdo al CIPRI para 2016, y lo más interesante de esto es que hay de todas las capacidades. En ese contexto, cuando tenemos discursos nacionalistas que apuntalan a la posibilidad real de una guerra, bueno, pues uno no deja de pensar en este factor. El mundo habla de paz, pero al mismo tiempo que habla de paz invierte en guerra. De acuerdo a las fuentes del CIPRI,
la carrera armamentista hasta 2015, que es a donde tuve acceso, así están las cosas. Miren, de 1996 al año 2015, Estados Unidos incrementó su presupuesto de 409 mil millones de dólares al año a casi 600 mil millones de dólares. Pero esto no nos diría nada sin hacer la respectiva lectura. Ustedes recordarán que el presidente Bush pues llega al gobierno a finales del año 2000, ¿no? Y del año 2000, que más o menos se mantiene una constante lógica en un quinquenio de Clinton, con la llegada de Bush y la activación de las guerras en el Medio Oriente, este presupuesto aumentó de los 400 mil millones de dólares al año a los 610 mil millones de dólares. O sea, en 5 años tienes un incremento de 200 mil millones de dólares de inversión en gasto militar por año. Esto subió para el año 2010, o sea, otros 5 años después, en 150 mil millones de dólares más. O sea que si lo vemos en términos globales, del año 2000, que entró un gobierno con un discurso nacionalista, medio xenófobo, militarista, conservador, como es el Bush, pues el de Bush, o sea, esto se incrementa. Ya en la administración de Obama, esto se redujo nuevamente, ¿no? Hasta en 150 mil millones de dólares. En China no es la excepción. China se mantiene, si ustedes se fijan en el 96, estamos hablando de una diferencia muy grande en inversión de presupuesto militar. Sin embargo, en la medida que China también ha nacionalizado su discurso en términos de seguridad, de soberanía, de fronteras, el presupuesto aumentó al grado de que ya nada más estamos 2-1, 3-1 máximo, ¿no? Cuando 20 años atrás la diferencia en inversión de presupuesto militar era abismal entre uno y otro. Con Rusia también coincide. Cuando llega Vladimir Putin, de venir en un 27, 43 mil y 79 mil millones de dólares, esto termina por aumentar hasta los 91 mil millones de dólares, lo cual nos habla de que con los gobiernos nacionalistas aumenta, o sea, materialmente hay una relación, ¿no? Entonces, la construcción para la paz es importante, y revisar cuáles son las posibilidades que se tienen en el tema, pues es importante porque nos permite entender si realmente hay posibilidades para mantener la paz o no. ¿Cuál es la pertinencia de esto, de la organización internacional? Bueno, primero, la creación de normatividad, entendiendo las normas como expectativas colectivas del deber ser. ¿Por qué? Porque con ellas se crean y se normalizan ideas dominantes, como la democracia, por ejemplo, la misma paz como idea, ¿no? La guerra justa, etcétera, etcétera. Las ideas dominantes yo las concibo desde un punto de vista constructivista, las concibo como entendimientos intersubjetivos que de alguna manera se convierten en estructuras dominantes que determinan cómo los sujetos se comportan y las narrativas que utilizan. Esto otorga predictibilidad de comportamiento de los miembros de las organizaciones. No es lo mismo que seas de un club a que no lo seas. Regula conducta en términos jurídicos y regulariza conducta en términos de frecuencia cíclica. En este contexto, el papel de las organizaciones internacionales se vuelve importante, ya que son, o hay que identificarlos como actores, como foros y como herramientas. Por ejemplo, como herramientas, ayudan al equilibrio de poder en materia de arbitraje, ayudan en la intermediación en materia de consenso y también ayudan a socializar ideas dominantes o normas en materia de internalización, es decir, que los miembros de estas organizaciones internalicen conceptos como el respeto de derechos humanos, equidad de género, etcétera, etcétera. Como foros, ayudan a la difusión de ideas, ya decíamos, a la normalización y a la proyección de imagen en una primera fase. En una segunda fase sirven para denunciar y defender, ¿no? Y también en una tercera fase pues otorga identidad colectiva de los democráticos versus los no democráticos. Esto lo pueden leer perfectamente en Naciones Unidas. Finalmente, como actores tienen personalidad jurídica propia, órganos propios permanentes y capacidad de cohesionar y coercionar. Para finalizar, ¿a qué conclusiones llegamos? Básicamente,
que en la medida que los Estados-nación retomen el discurso nacionalista, xenófobo y binario, las posibilidades de choque con el otro construido aumentan. En la medida que se reduzca también el papel constructivo de las organizaciones internacionales y disminuya la idea del internacionalismo, las posibilidades de choque entre superpoderes aumentan. En la medida que aumentan las posibilidades de guerra entre superpoderes, regresa el temor de la activación del mecanismo de la destrucción mutua asegurada. En la medida que aumentan las tensiones producidas por conflictos, se sustituye el concepto de cooperación por el de competencia y el estancamiento del desarrollo global, porque se invierte más en armamento que en otra cosa. Y la función de las organizaciones internacionales es importante para asegurarse que las leyes internacionales se aprueben y que las que se aprueben reflejen también la voluntad de sus miembros al cumplirlas. Una reflexión última es que el camino hacia la construcción de la estructura organizadora de la paz sigue en proceso porque está inacabado, pero ya se está, desde hace tiempo, desde hace décadas, en camino hacia él. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor. Enseguida, la doctora Marcela Maldonado Bodart va a presentar la ponencia titulada La ayuda oficial para el desarrollo a través de los organismos internacionales en América Latina y el Caribe, 2001-2014. La doctora es profesora investigadora de tiempo completo en la Facultad de Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad Autónoma de Baja California, y es doctora en estudios del desarrollo global con mención honorífica por la misma universidad. Es además miembro del Cuerpo Académico de Estudios del Desarrollo Global y de la Red de Relaciones Internacionales y Desarrollo Global y pertenece al Sistema Nacional de Investigadores de CONACYT Nivel 1, con reconocimiento de profesor con perfil deseable PRODEP, y sus principales líneas de investigación son organismos internacionales, cooperación internacional y estudios regionales y globales. Actualmente es la coordinadora de la licenciatura en Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Sociales y Políticas. Adelante, doctora, por favor. Está apagado, con razón no me oía. Por eso les preguntaba, ¿me oyen? Bueno, rewind el tiempo, moderadora, por favor. Agradecimiento a todos, a mis líderes de la red, líder del cuerpo, compañeros. Voy a hablar sobre la ayuda oficial para el desarrollo, sobre todo retomar un poco lo que comentaba el doctor Jesús, que además va a ser un trabajo que compartimos, que vamos a compartir aquí con la red, sobre el papel de los organismos internacionales y el desarrollo, precisamente, como comentaba él, pensando en los organismos internacionales como herramientas, pero también como actores, ¿no? Como comentaba él, un poco la visión conceptual, ¿no? Y esto es importante porque obviamente esta estructura que está pensada para la construcción de la paz después de la Segunda Guerra Mundial, pues establece las bases, ¿no? De la arquitectura para la cooperación internacional en el desarrollo y empiezan una serie de políticas, ¿verdad? Top-down, para pensadas desde los organismos internacionales, diseñadas dentro de los organismos internacionales y cómo de alguna forma empiezan a evolucionar estas políticas hasta llegar con el fin de la Guerra Fría, ¿no? Y entonces hay lo que conocemos la globalización y hay nuevos retos, asimetrías en los beneficios de la globalización y entonces los estados pues obviamente tienen que pensar o repensar en estrategias para insertarse
a esas nuevas dinámicas globales que los lleve a posicionarse en esta nueva visión del desarrollo, ¿no? Entonces, el trabajo pretende identificar esas políticas internacionales para el desarrollo a través del tiempo y también identificar las aportaciones que recibió en específico la región de América Latina y el Caribe a través de los organismos internacionales en función de donantes de la ayuda oficial para el desarrollo en el periodo 2001-2014, ¿no? Entonces, bueno, aquí partimos de una metodología en una primera instancia descriptiva para después analizar las bases de datos de la OCDE registradas para la ayuda oficial para el desarrollo que recibió cada uno de los estados que conforman la región, tomando en cuenta los organismos internacionales como donantes, ¿no?, de esos flujos de ayuda. Y entonces hablábamos que hay una evolución de estas políticas. Me voy a ir bien rápido, de hecho lo diseñé porque ya desde ayer me di cuenta cómo estaba aquí el asunto con el tiempo. Y bueno, aquí tenemos que oficialmente hay un comité de ayuda para el desarrollo y que hay miembros, los cuales esos miembros del comité son estados, ¿no? Número 1. ¿Cuándo surgen? Con el establecimiento de la OCDE en 1961, teniendo como antecedente el Plan Marshall, en donde Estados Unidos pues da 14,000 millones de dólares para la reconstrucción de Europa y es el antecedente de una ayuda de un estado que nada que ver con esa región, y que da una aportación para el desarrollo de un espacio determinado, ¿no? Y pues aquí tenemos los miembros actuales. Sin embargo, aquí hay una cuestión importante. Observadores, tenemos organismos internacionales, o sea, en realidad no son miembros, ¿no? Pero dentro de sus funciones, pues está precisamente la paz, la seguridad y el desarrollo, ¿no? Entonces ya empezamos ahí con una visión de la función del organismo internacional como observador, ¿no? O sea, legalmente escrito con la OCDE. Pero entonces, ¿qué es la ayuda oficial para el desarrollo? Y dice, los flujos dirigidos de países señalados en la lista de los receptores del comité y a los organismos internacionales para el desarrollo con destino a receptores y que son proporcionados por organismos oficiales, ¿no? Que estos pueden ser estatales, privados, etcétera. Cada una de sus transacciones se administra con el principal objetivo de promover el desarrollo y el bienestar económico de los países en desarrollo. Es de carácter concesional, llevando un elemento de donación de al menos el 25%. Pues entonces aquí tenemos que también tiene limitaciones la ayuda oficial para el desarrollo, o sea, que si un estado quiere, solicitar ayuda en relación, por ejemplo, a desarrollar policía civil, ¿no? Hay programas de policía civil, de entrenamiento, o de programas sociales y culturales, o para el mantenimiento de la paz, o para ayuda militar, por ejemplo, o asistencia a refugiados. Entonces, eso también tiene limitaciones. Entonces, ahí tenemos pues otra visión encontrada, ¿no? En relación inclusive al desarrollo de capacidades nucleares también. No entra en lo que es la ayuda oficial para el desarrollo. Y entonces decimos, bueno, ¿cuáles entonces son las modalidades de la ayuda oficial para el desarrollo, verdad? Entonces, si tienen limitaciones, ¿y cuáles son esas modalidades? Bueno, tenemos aquí a Glenn Sommer que dice ayuda a programas, incluyendo el apoyo presupuestario, proyectos, apoyos a ONGs, asociaciones públicas o privadas, asistencia técnica. Pero también hay sectores o categorías en los que entran este tipo de modalidades y pues son infraestructura, aquí están abajito, servicios sociales, infraestructura económica, sector productivo, alivio de deuda, etcétera. Entonces, aquí yo me preguntaba, bueno, entonces, si los organismos internacionales fueron creados para el mantenimiento de la paz, el desarrollo, entonces, ¿cuál es la ayuda oficial para el desarrollo
que dan ellos, ¿no? Si estamos hablando que los objetivos del desarrollo del milenio, ¿no? En el 2000 y los objetivos del desarrollo sostenible en el 2015, pues fueron creados desde los organismos internacionales para que fueran implementados a un nivel estatal. Entonces, ¿cuál es el papel en la ayuda oficial para el desarrollo de estos organismos? Y entonces empecé a buscar información. La verdad fue muy difícil, ¿sí? Tuvimos que ir país por país, ver organismo por organismo, ir identificando, y encontramos algo muy, no sé si lo puedas acercar, por favor, que no se alcanza a ver. Por ejemplo, la OCDE registra aquí como el papel de donante de la Asociación Internacional de Fomento para estos años. Por ejemplo, le das para arriba. En el 98, las instituciones de la Unión Europea, ¿le bajas? Es que para ti es arriba y para mí es abajo. Es la Comisión de las Comunidades Europeas, pero ya para el 2001-2005 ya incluye estas instituciones, ¿no? Ahora, aquí, en todas las épocas, es la Asociación Internacional de Fomento. Pero, por ejemplo, vámonos aquí a los bancos de desarrollo regional, ¿no? Aquí también hay una evolución de las instituciones, de los bancos de desarrollo regional, como donantes, ¿no? Unos evolucionan, otros cambian de nombre, otros definitivamente ya no son donantes. ¿Le bajamos? Sí, o las agencias de Naciones Unidas también, cómo se han ido incorporando. ¿Sí? ¿Le bajas? Por favor, más. Ándale, más rápido, más. Nada más quiero mostrar algo. En el 2011, por ejemplo, aquí se incluye el PNUD, ¿no? Que es precisamente el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, pero hasta el 2011, ¿no? Bueno, y aquí yo siempre tengo un problema con estas cosas. Aquí encontramos ¿qué otorgó aquí a América Latina? ¿Sí? Aquí sacamos, aquí obviamente les traje un abstracto nada más de las agencias, pero hicimos de todos los organismos. Ándale, ahí ya se ve. Ahí se puede ver, por ejemplo, los que más recibieron ayuda oficial para el desarrollo de agencias de Naciones Unidas. Y aquí, por ejemplo, los que tienen saldo negativo, como es Costa Rica, resulta que les dieron ayuda, ¿verdad? Alguna de esas agencias, pero no cumplieron con los estándares que requiere el organismo para, como una visión de marco lógico, etcétera, ¿no? De seguimiento de proyectos y de cumplimiento. Entonces lo tienen que reembolsar, ¿verdad? Entonces lo reembolsaron. En este caso, en el caso de Costa Rica, en el primer periodo, que es del 2001 al 2007, la primera columna, no se alcanza a ver, pero... Y la segunda es del 2008 al 2014. Por ejemplo, aquí en México, pues son 35 millones de dólares, ¿no? Estábamos hablando en millones de dólares. En la siguiente... ¿no? Aquí vemos, en todos son 33 estados que se tuvieron que identificar en los libros de la OCDE, porque además están libros, no está en base de datos. Pero aquí está un concentrado de todos los organismos, ¿no? Para verlo ya en general, y vemos que los que tienen mayor aportación en América Latina para el periodo 2008-2014 son los bancos de desarrollo regional. ¿Sí? Son los bancos de desarrollo regional con 27,590 millones de dólares, ¿no? Y, por ejemplo, el que más desembolsos recibió fue el BIR, ¿no? O sea, que no cumplieron con los estándares para recibir el apoyo y se los tuvieron que regresar. Pero aquí en las agencias de la ONU, pues es relativamente... pues se relativiza, ¿no? O sea, el papel, al menos de las agencias de la OCDE. Sin embargo, vemos que hay una mayor presencia de las instituciones de la Unión Europea, por ejemplo, en América Latina y el Caribe, pensando en la función de ayuda oficial para el desarrollo, ¿no? Entonces, precisamente
áreas, en las 7 áreas que veíamos, que es infraestructura, etcétera, ¿no? Entonces aquí encontramos algo muy interesante. Y bueno, aquí por lo mismo, ¿le acercas, porfa? Dije, bueno, les voy a llevar la de los bancos para que vieran, pues, quiénes eran los que habían recibido más, ¿verdad? Y aquí vemos que es Brasil en el primer periodo, ¿verdad? Costa Rica otra vez reembolsa, ¿verdad? Ya se repone en el siguiente periodo. Y damos para abajo, por ejemplo, aquí México también es importante cómo reembolsa más de $1,000 millones, ¿no? A los bancos. Porque aquí, como decíamos en el concepto de ayuda, que hay un porcentaje que es donación, pero la otra es concesional, o sea que tienen un porcentaje de financiamiento, sí, que debe ser menor al 10%. Entonces estamos hablando que los bancos pues también pues no son hermanitas de la caridad, ¿verdad? Y tenían que aprovechar el contexto, obviamente, pues de cumplir, ¿verdad? A partir del 2000 con los nuevos indicadores para el desarrollo, que eran los objetivos del desarrollo del milenio. Bueno, aquí tenemos ya un comparativo a nivel regional y vemos pues que los organismos internacionales como donantes donaron en el primer periodo de análisis más a la región de África y en segundo lugar a la región de Asia, ¿sí? Con $65,000 millones y 43,000 en el primero, pero en el segundo Asia se lleva ahora sí que el premio, ¿no? $119,000 millones en ayuda oficial para el desarrollo de parte de los organismos. Después vemos que sigue Oceanía y pues en el primer periodo o el último lugar está, Oceanía, Europa, ¿no? Y bueno, aquí están los rubros que más recibieron. Y aquí, por ejemplo, en el primer periodo, bueno, en el segundo, es el rubro de infraestructura social y servicios el que más dinero recibe, ¿no? A nivel mundial, ¿no? Ese rubro. Pero en el primer periodo, si le das para abajo, es el de acciones relacionadas con deuda. Entonces, la primera fase de los objetivos del desarrollo del milenio se dedicó, la ayuda oficial para el desarrollo, al alivio de la deuda, ¿no? Entonces ese también fue otro dato importante que pudimos sacar de esta investigación, ¿no? Y bueno, aquí está la representación porcentual, pero ya no sé cuánto me falte. Bueno, aquí la situación, perfecto. Aquí la situación es que, obviamente, esta situación de que no se podían registrar estos flujos de ayuda porque no eran miembros del Comité de Ayuda Oficial para el Desarrollo, en este caso, como lo que estamos platicando ahorita, que son los organismos internacionales, se encontraron también que había otras fuentes de financiamiento y otras fuentes que podían ser donantes y que en la práctica, en las dinámicas reales, estaban siendo donantes y no se tenía el registro, ¿verdad? Entonces hubo una reunión aquí a nivel de los miembros del comité en el 2014, en donde se establece un nuevo indicador, ¿verdad? Que ya va a incluir nuevos actores, ¿verdad? No nada más los estados, sino que quiere ayudar a transparentar precisamente esta ayuda. Y entonces en Addis Abeba, ¿verdad?, que es la tercera conferencia internacional de financiamiento, dicen, bueno, hay que identificar y modificar todas las fuentes de financiamiento públicas, privadas, para promover el desarrollo. Y aquí habla inclusive del comercio internacional para el desarrollo, el alivio de la deuda, los negocios privados, la ciencia, la tecnología y la creación de capacidades. Este indicador se va a conocer como ayuda oficial total para el desarrollo sostenible. Entonces, esta va a ser la nueva medida, ¿verdad?, que va a de alguna forma complementar lo que viene siendo la ayuda oficial para el desarrollo, que es exclusivamente para estados. En el 2015, pues ya sabemos que se establecen los 17 objetivos, y ahora, con este nuevo indicador,
pues vamos a incluir lo que son actores privados, organismos internacionales, organismos regionales como el CARICOM, etcétera. Ya van a poder aportar, ¿verdad?, oficialmente los miembros de ONGs también, o la inversión extranjera directa en varios sectores, o el financiamiento de bancos privados, etcétera. Entonces ya hay una multiplicidad de actores que van a contribuir a lo que es la ayuda, ¿no?, o lo que es el desarrollo a nivel internacional. Y lo que se está haciendo es reconocer la importancia, ¿no?, de esos actores en las dinámicas reales y que de alguna forma van a contribuir pues a realizar esos 17 objetivos del desarrollo. ¿Y cuáles son las reflexiones finales? Bueno, pues que definitivamente los organismos internacionales pues siguen siendo actores importantes, como comentaba el doctor José Jesús, en donde nos decía, bueno, son herramientas, pero también son actores y siguen posicionándose también como herramientas para el desarrollo, ¿no? Dentro de su medida, dentro de sus capacidades. Pero también la cuestión de la inclusión a esta nueva visión de la ayuda oficial para el desarrollo, en donde la multiplicidad de dinámicas y de problemáticas han llevado a los organismos internacionales a reconocer, ¿verdad?, tanto en la implementación de las políticas como en el financiamiento y en la planeación de las propias políticas, inclusive de los objetivos del desarrollo sostenible, ¿no?, en este caso. Pues por mi parte es todo. Muchas gracias. Le damos las gracias a la doctora Marcela Maldonado.